Hola y bienvenidos a nuestro podcast. Nuestro grupo se compone de Sofía Santana, Patricia Rivera Viera y Andrea Calderón del curso COPU 4365, Legislación de Medios y Deontología de Información. Hoy les vamos a estar hablando sobre la protección de las fuentes y el producto de trabajo de los periodistas ante investigaciones llevadas a cabo por el Estado. Actualmente no existen leyes en Puerto Rico que prohíban al Estado exigirle a un periodista divulgar sus fuentes o entregar el producto de su trabajo cuando se trata de intereses del Estado. Este tema ha formado controversia antes en Puerto Rico, como por ejemplo el caso de la jueza Catherine Silvestri del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, quien ordenó a una periodista, Cándida Coto, a revelar una fuente confidencial que utilizó para un reportaje sobre la huelga de la Universidad de Puerto Rico en 2010. La revelación de la fuente resultó en una demanda hacia la periodista por difamación e injuria por declaraciones atribuidas a una fuente anónima. Este tema es importante porque la falta de protección puede atentar contra la libertad de la prensa. Según la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, casos como este pueden resultar en figuras públicas intimidando a los periodistas y sus potenciales fuentes informativas. Al igual, puede resultar en repercusiones legales para el periodista, como se vio en el caso presentado. También, si la protección de las fuentes, sería difícil como periodista hallar información más allá de la oficial, ya que estas fuentes confidenciales no van a confiar si el periodista se puede ver obligado a divulgar sus fuentes en el futuro. Ahora les dejo con mis compañeras Patricia y Andrea, que les van a hablar sobre los deberes legales y éticos de los comunicadores, las normas jurídicas, las medidas de autorreglamentación y nuestras recomendaciones sobre el tema. Los medios de comunicación son portadores de contenidos que impactan directa o indirectamente en nuestro país. Por esta razón es importante analizar la responsabilidad social, los deberes éticos y legales de los medios de comunicación, y más en la actualidad y en las empresas de comunicación, ya que son más influyentes no tan solo local, sino que mundialmente también. Un conflicto de interés está presente en varias situaciones y decisiones cotidianas, ya sea en la vida de empleados, profesionales, empresas, organizaciones, entre otros, donde el juicio de un individuo está relacionado a un interés primero para él o ella. En estos casos, la integridad de sus acciones predomina indebidamente a un interés secundario. Este interés secundario usualmente es personal o económico. En otras palabras, un individuo cae en un conflicto de interés cuando guía sus decisiones en actuar por beneficiarse él o ella misma o mismo o un tercero para cumpliendo lo indebido. De esta manera es fundamental conocer las distintas obligaciones legales, éticas y la responsabilidad social que conllevan los comunicadores en estas situaciones. En los deberes legales están las leyes específicas de prensa. En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico existen varias disposiciones que afectan el contenido de la información y las exigencias sobre la forma de revistas o periódicos. La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico determinó en sus informes de la Comisión de Derechos Civiles que cualquier ley o reglamentación que en una u otra forma restrinja previamente los derechos de expresión, de conciencia, de palabra, de prensa, de asociación, reunión y de petición de gobierno para la reparación de agravios tiene que ser formulada de forma clara, precisa y de determinación cierta de la conducta relacionada con el ejercicio de esos derechos, para que entonces pueda ser validada constitucionalmente. Su ejecución también tiene que ser uniforme, consistente y no puede ser discriminatoria. Tiene que proveer ciertos criterios, normas o guías definidos a los fines de facultar para la discreción gubernamentativa o administrativa. Y por último, tiene que servir a los propósitos de un interés sustancial comunitario. También tenemos las leyes de radio y televisión y el contenido de la información. Aquí en las leyes de Puerto Rico no existe una norma que señale las restricciones en cuanto al contenido de la información que se transmita a través de la radio o la televisión, pero la transmisión mediante estos medios está bajo la supervisión del ente regulador federal de los medios electrónicos de la Comisión Federal de Comunicaciones, referida por sus siglas como la FCC, Federal Communications Commission. Los estatutos que los regulan se conocen como la Ley Federal de Telecomunicaciones. Este grupo de estatutos que lideran las industrias de teléfono, radio, televisión y cable TV son administrados por la FCC exclusivamente. Por lo tanto, lo que se regula mediante dichos estatutos es considerado como campo ocupado.
La doctrina de ocupación del campo proviene de la cláusula de supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, que dispone que la ley federal tendrá supremacía sobre las leyes estatales cuando la primera no pueda coexistir con un estatuto estatal. Este principio se desarrolló para evitar la reglamentación conflictiva de la conducta de varios organismos oficiales que puedan tener alguna facultad sobre una materia específica. Aquí también podemos ver el secreto profesional o la protección de las fuentes, y dentro del derecho de pruebas o evidencias no existe la doctrina de la confidencialidad de las fuentes periodísticas, pero en las decisiones judiciales se ha desarrollado el tema de la confidencialidad de las informaciones entre el periodista y su fuente de información. Los tribunales se han inclinado a que es deber de toda persona colaborar con el tribunal y ofrecer toda la información de manera espontánea y completa. Los tribunales federales, por la influencia de la jurisprudencia de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, han pronunciado a favor de reconocerles a los periodistas un privilegio condicional del secreto de sus fuentes en el desempeño de su trabajo investigativo. Aquí se origina de la Constitución del concepto de la libertad de prensa y el derecho a estar informado. Si se elimina la fuente de información confidencial, entonces se otorga el derecho a informar la prensa y al pueblo y el derecho del pueblo, que es estar informado. El derecho de mantener el secreto de las fuentes no es un derecho absoluto. El privilegio condicional que protege a los reporteros respecto a citaciones para comparar su testimonio con respecto a asuntos o eventos que han cubierto es necesario en una sociedad cuestionable para asegurar el ejercicio sin estorbo del derecho a la libertad de prensa. Si los reporteros constantemente aparecen obligados a aparecer en los tribunales para testificar o comparecer a deposiciones en casos que no los envuelven directamente, pues entonces ellos pueden quedar impedidos de investigar, cubrir y reportar las noticias de manera oportuna y efectiva. En los derechos del autor está la ley número 96 del 15 de julio de 1988, que presenta una protección a los derechos morales del autor sobre las obras producidas. La Federal Copyright 17 ocupa el campo en esta jurisdicción únicamente cuando se trata de aspectos de los derechos patrimoniales del autor. Por lo tanto, la protección de la propiedad intelectual en Puerto Rico está garantizada por la legislación federal y por la legislación puertorriqueña. Cuando son invadidos los derechos del autor de un ciudadano en Puerto Rico, este tiene la opción de acogerse a los beneficios de la ley federal sobre derechos de autor o ampararse en la legislación local en aquellos casos en que ambas no choquen. También están los proyectos de ley que afectarían a la prensa. A fines del 2005 se radicó en el Senado de Puerto Rico el proyecto del Senado número 1019 con el fin de establecer la Ley de Protección de Fuentes Periodísticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el propósito de garantizar que ningún periodista o reportero podrá ser obligado a revelar la identidad de cualquiera de sus fuentes de información confidenciales, ni que será sancionado por negarse o revelarlas. Por otro lado, en la Declaración de Política Pública, será la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconocer el servicio de telecomunicaciones como uno cuya prestación persigue un fin de alto interés público dentro de un mercado competitivo, que se provee el servicio universal a un costo justo, razonable y asequible para todos los ciudadanos, repartir de forma equitativa entre todas las compañías de telecomunicaciones las obligaciones, responsabilidades y cargas adscritas al desarrollo y preservación del servicio universal, fomentar la inversión de capital en el desarrollo de la infraestructura de las telecomunicaciones, establecer mecanismos de apoyo específicos, predecibles y suficientes para preservar y desarrollar el servicio universal, asegurar la disponibilidad del más amplio número de posibilidades competitivas en la oferta de servicios y facilidades de telecomunicaciones, promover la competencia y utilizar las fuerzas del mercado como factor primordial en la determinación de precios, términos de disponibilidad y condiciones de servicio, simplificar el proceso de reglamentario en aquellas situaciones en que la reglamentación sea necesaria y dirigir la reglamentación al fomento del bienestar del consumidor y penalizar las prácticas anticompetitivas en el mercado de las telecomunicaciones. Por otro lado, tenemos también los deberes éticos.
Y en Puerto Rico, donde la gran mayoría de la sociedad aspira a una vida democrática, prevalece la necesidad de brindar al pueblo información íntegra, honesta y confiable. El disfrute de esta gran medida depende de la calidad de la información noticiosa que le provea la prensa y en la confianza que el pueblo puertorriqueño pueda sentir con la información. Con el objetivo de garantizar que la información suministrada por los medios informativos sea de máxima confiabilidad y utilidad, los miembros de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico adoptaron y se comprometieron a observar los siguientes cánones de ética en la profesión periodística. Los cánones son un conjunto de normas, preceptos o principios con que se rige la conducta humana, un movimiento artístico o una actividad determinada. El canon número 1 es el o la periodista verá el medio para el cual trabaja como un instrumento de mejora social y no como una mera fuente de ingresos, con el fin de que el periodista se esforzará en lograr que el medio informativo con el cual trabaja contribuya a mejorar y no a deteriorar la sociedad puertorriqueña. Promoverá la visión crítica del público sobre los medios noticiosos. En el canon número 2, el o la periodista se esforzará en presentar la noticia y situaciones que cubran honestidad y sea libre de prejuicios. En el canon número 3, la información que difunda será balanceada y clara. Evitará la distorsión de la noticia o sacar fuera de contexto citas, fotos o videos y admitirá y corregirá los errores con prontitud. En el canon número 4, tenemos que la objetividad se logra cuando el periodista se cuida de informar honestamente. Una conciencia bien formada y respetada es la única garantía efectiva de la objetividad periodística. Un periodista puede ser miembro de cualquier grupo cívico, político o sindical o de otra índole que pueda ser objeto o parte de la discusión pública en determinado momento sin perder la objetividad. Repudiamos la teoría de que el periodista no puede ser activo en la política partidista por ser contraria y violatoria de la tradición puertorriqueña. En el canon número 5, las fuentes, los asuntos y otros colegas se deben de tratar con respeto. Especial sensibilidad se debe utilizar en la atención a tragedias, a víctimas de crímenes, a menores y a marginados. En el canon número 6 son altamente impropios los titulares y otras expresiones infundadas que prejuzguen la culpabilidad de un sospechoso de un crimen. En el canon número 7, la capacidad del periodista para influir de modo positivo en la sociedad depende en grado sumo de la confiabilidad de que el pueblo y sus líderes tengan en la integridad personal de los periodistas. No basta con que el periodista sea honrado, es preciso que evite situaciones que lo comprometan y puedan crear dudas irrazonables sobre su integridad personal. En el canon número 8 resulta altamente impropia la llamada práctica de payola o aceptar dinero u otra remuneración para cubrir o manejar favorablemente una noticia, bien escrita o electrónica. Al periodista que se le apruebe esta práctica podría ser expulsado. En el canon número 9, el o la periodista debe ser diligente en obtener la mayor información pertinente a una noticia, sustentada por fuentes que permitan al público juzgar la confiabilidad de la información. En el canon número 10, el deber del o la periodista es informar y contribuir a la educación del pueblo. No le incumbe ni es su misión el servir de auxiliar o ayudante de fuerzas policíacas ni de servicios investigativos de gobierno alguno. No entregará voluntariamente originales ni copias de material escrito o grabado, ni fotografías, películas o videos que reciba o haya tomado y produzca en el curso de su labor periodística. En el canon número 11, la firma o crédito del o la periodista debe ser emblema o marca de garantía de que la noticia escritográfica ha sido grabada con esmero, honestidad y diligencia. El plagio aquí es inaceptable. En el canon número 12, que es el último, será deber del o la periodista denunciar prácticas antiéticas de colegas y medios noticiosos. Será obligación informar a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico cualquier violación a este código de ética. Estos códigos fueron aprobados por la Asamblea el 17 de abril de 1999 y actualmente está siendo revisado por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, ASPPRO. En los deberes de responsabilidad social
Aquí les voy a estar hablando primero de un artículo de Mariliana Torres sobre la opinión de ella sobre la responsabilidad social de los medios, que me pareció pues muy interesante. Nos habla sobre el impacto en la sociedad y cómo el contenido que se divulga en cada uno de los medios de comunicación influye en la conducta de las personas. Es impresionante el poder que tiene el mensajero y el mensaje a través de los medios y ver los efectos que tienen en la manera de actuar y hablar de las personas. Por eso nos habla sobre la importancia de la credibilidad de un periodista al momento de divulgar información, ya que puede crear un gran impacto en el público. Nos señala lo fundamental que puede ser para ayudar a las personas necesitadas y concienciar sobre las injusticias para transformar conciencias de la mejor manera. Al conocer el poder que tienen los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales que nos ayudan a educar, informar y entretener, nos dice que podemos aportar para realizar soluciones. Nos dice, cuando el periodismo asume su responsabilidad en los procesos sociales y se preocupa por encontrar posibles soluciones, se convierte en una parte indispensable en la transformación de los pueblos. Como periodistas debemos reflexionar sobre cómo podemos ser más efectivos. Cuando asumimos nuestro cometido, escuchamos, analizamos y promovemos la responsabilidad social. Podemos decir que nuestra profesión es parte del vehículo para buscar soluciones. El periodista que esté dispuesto a enfocar su carrera tomando en cuenta ese panorama se convierte en un ente comprometido con la realidad de su país y figura trascendental por su aportación a la transformación social. Ok. Por otro lado, y aquí no vamos a estar hablando del artículo de Mariliana Torres, los tipos de conflictos son múltiples a causa de diferentes aspectos que rodean cualquier situación humana que requiera unificación y solución. Los conflictos más frecuentes que podemos ver en los medios son familiares, luchas de clases, guerras entre estados, luchas por el poder político, ideologías, intereses profesionales. Indudablemente, un conflicto casi siempre es social. Por eso es importante saber que en los medios de comunicación, en este caso los periodistas en la actividad de la función informativa, deben de tener en cuenta que ciertas formas de conflicto son necesarias para el mantenimiento de la identidad, de la cohesión social y de la delimitación de un grupo social. Evidentemente, el periodista debe saber diferenciar qué tipo de conflicto tiene frente a sus ojos, su relevancia y posibles o futuras consecuencias para así entonces abordarlo o tratarlo de una manera adecuada. Aquí se derivan una serie de responsabilidades vinculadas a su formación, a su preparación, a la habilidad que tiene el periodista, la experiencia, y todo esto va a ser fundamental a la hora de transmitir al público y a la hora de interpretación del público de lo sucedido. El periodista entonces en este caso tiene que analizar dos aspectos, la intensidad y la violencia. Dos escalas a partir de las cuales puedes apreciar o valorar la importancia del conflicto. La intensidad depende del grupo o de la participación, del grupo de participación, y por otro lado, la violencia está determinada o se vislumbra a través de las formas de expresión del conflicto. Su regulación no conlleva la desaparición de la conflictividad, sino que la canaliza impidiendo que sea destructiva para la sociedad. Entre las formas que hay para canalizar esa conflictividad se encuentra entonces el diálogo y la negociación, la mediación entre las partes, la mediación de un tercero y la implicación de los medios de comunicación, que en este sentido es esencial, pues estos se convierten en altavoces de los principales protagonistas, narradores en todo lo que sucede y pueden entonces adelantar posibles consecuencias. Por esto es bien importante que se tiene que tener en cuenta qué es la información sobre conflictos y los catástrofes donde se destaca la función periodística, sin que ello signifique que el periodismo se limite a informar sobre sucesos de esta índole. El hecho de que entonces tenga una repercusión tan importante sobre la función informativa es determinante, asimismo, de la existencia de la responsabilidad. Y es ahí precisamente donde el papel del informador
o del periodista, pues entonces determina la existencia propia de una responsabilidad social. La responsabilidad social en los medios de comunicación, en lo que a la cobertura de conflictos y catástrofes se refiere, fundamentalmente su propósito es informar objetivamente al público de lo sucedido, así como ofrecer una interpretación rigurosa, definitiva, periodística, las causas, las consecuencias, ya que los medios de comunicación asumen una serie de obligaciones sociales que es imprescindible recordar en todo momento a causa de las... Entonces, esto no se trata solo de que el profesional asuma o cumpla códigos deontológicos que recopilan los aspectos y fundamentos generales que regulan su comportamiento en su profesión, sino que la responsabilidad social va mucho más allá. Se trata de asumir una serie de obligaciones derivadas de la actividad en sí, así como la enorme trascendencia del que desarrolla esa actividad, al que se le presume una extraordinaria capacidad para influir en el grupo, que en este caso es la sociedad. Esta responsabilidad tiene diversos matices, sencillamente por el modo en que se habla o cómo se redacta, cómo se trata. También el horario de emisión de la información es algo bien importante. Los medios audiovisuales, así como también aquellos factores relacionados como la forma. Entonces aquí afirmamos que los medios de comunicación social poseen una específica responsabilidad que no se agota en la simple transmisión del hecho, sino también en el modo en que se presenta la información, que es casi tan importante como el mismo hecho. Es decir, la forma es casi tan importante de la interpretación que se hace de este. La forma afecta también la percepción del mensaje del público receptor, determinando también su respuesta psicológica. Hola, pues mi nombre es Patricia y en esta siguiente sección yo les voy a explicar y les voy a hablar un poquito sobre algunas de las normas jurídicas y normas éticas que son aplicables para nuestro tema de investigación. Bueno, pues como sabemos existen varias fuentes de protección legal para las fuentes periodísticas y los materiales de los periodistas, ¿no? Estas incluyen leyes de escudo estatal o el Shield Law en inglés, disposiciones constitucionales estatales federales, estatutos federales y privilegios de derecho común. Si comenzamos por la primera protección, ¿verdad? Tenemos que es una protección legislativa federal y es el Shield Law en inglés o en español la ley de escudo. La ley de escudo es cualquier ley que proteja a los periodistas contra la divulgación obligada de información confidencial. Esto puede incluir la identidad de sus fuentes o la entrega forzada de cualquier material escrito que no se publicó o material usado durante la recopilación de datos como notas. En segundo lugar, tenemos el Privacy Protection Act, o en español, la Ley de Protección de Privacidad. Esta ley protege a los periodistas de tener que entregar cualquier tipo de producto de trabajo y material documental. Aquí también se incluyen las fuentes, ¿verdad?, de donde ellos obtuvieron toda esta información para la investigación, al Estado, antes de que se difunda al público. Los periodistas que más se protegen con esta ley son los que están trabajando en historias controversiales o sobre actos criminales, porque pues la información recopilada también puede ser útil para la aplicación de la ley. Así que el Estado les gusta apropiarse de este tipo, ¿verdad?, de información que sacan estos periodistas, ya que se les hace un poco más fácil con esta información aplicar la ley. Sin embargo, esta ley no funciona como una ley de escudo, porque ya que la misma le permite al periodista presentar una demanda civil por daños después de la búsqueda o incautación si se cree que se violó la ley. Así que el periodista después, si utilizan su información, ¿verdad?, a la fuerza, pues este periodista podría entonces demandar si entonces él piensa que se violentó a la ley. En tercer lugar, tenemos la Constitución Federal. La Constitución Federal, ¿verdad?, los cortes estatales y federales encontraron que la cláusula Free Speech, ¿verdad?, de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos crea un privilegio, ¿verdad?, un tipo de privilegio reportero contra tener que revelar la identidad de fuentes confidenciales y o entregar materiales de recopilación de noticias que no han sido publicadas aún. Sin embargo,
El privilegio del informante constitucional no se reconoce universalmente. En algunos casos, cuando se reconoce, si una persona que necesita la información presenta una muestra fuerte, se le otorga la misma. Así que, pues esta no es muy buena, ya que si una persona presenta una información que diga, mira, yo necesito esta información por tal y tal causa, si esta prueba de que necesita la información es más fuerte que la información en sí, pues entonces se le otorga la información. Tenemos también las constituciones estatales, ¿verdad? Todos los estados tienen diferentes leyes que pueden proteger al periodista, sus fuentes y el material de estos periodistas. Los estados basan las protecciones en diferentes fuentes de derecho. Por tal razón, en estos casos, quienes están protegidos, el material de estas personas y el grado de protección varía entre los estados, porque, ¿verdad? Los niveles de protección en los diferentes estados son diferentes, ¿no? Luego tenemos privilegios comunes de derecho. Las protecciones de derecho común para las fuentes confidenciales y el material de la fuente difieren mucho en su alcance y el carácter, al igual que con los privilegios constitucionales, estatales y federales. Los tribunales desarrollan la ley común de privilegios según cada caso y con frecuencia la ley está llena de ambigüedades. Como pudieron ver, ¿verdad? En ese pedacito explicamos algunas de las normas jurídicas. En Puerto Rico, vamos a hablar un poquito de eso más a fondo, un poquito más adelante. En Puerto Rico ninguna de estas leyes, ¿verdad?, está acá. Por otro lado, si hablamos sobre algunas de las normas éticas aplicables a nuestro caso de investigación, encontramos que se incumplen, ¿verdad? Se violentan varias de estas leyes, ya sea del Estado hacia el periodista o del periodista hacia sus fuentes, ¿verdad?, que le confiaron la información. Primero estaríamos hablando de que le estaríamos faltando el respeto. El respeto sería el número 1 en nuestra lista, ¿verdad? El respeto es la relación de cortesía que nosotros tenemos con otras personas. El Estado, al quererse apropiar de la información de estos periodistas, le estaría faltando el respeto y no le estaría tratando de manera cortés, ya que es algo que es propio de ellos. Segundo, tenemos la compasión. La compasión, ¿verdad?, es este sentimiento de empatía que nosotros sentimos hacia los sufrimientos de otra persona. O, ¿verdad?, no necesariamente sufrimientos, sino también sentimientos y cómo piensan las otras personas. Pusimos compasión porque creemos que a la hora de yo entrar en tus asuntos, ¿verdad?, en los asuntos que tú buscas, te estoy siendo bien poco, estoy ahí careciendo un poco de la compasión. Segundo, tenemos responsabilidad. La responsabilidad es cuando, ¿verdad?, cumplimos con un compromiso y también el hecho de responder a nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Luego tenemos la integridad. Una persona, ¿verdad?, que es íntegra, es una persona que es honrada. Es una persona que hace lo que dice y no intenta aprovecharse de los demás. Aquí el Estado no estaría siendo, ¿verdad?, íntegro, no estaría utilizando esta norma ética de integridad, porque se estaría aprovechando de que el periodista ya hizo todo el trabajo investigativo y se estaría aprovechando de esa investigación para entonces apropiarse de ella y utilizar la información de como él quiera. Nada, esas fueron al menos unas 5 o 6 normas éticas que nosotros entendemos que aplican a nuestro tema. Obviamente todo acá es subjetivo, la ética es algo que puede ser subjetivo para las personas, así que esas fueron para nosotras, quizás puedan haber otras más. Para encontrar algunas medidas de autorreglamentación que pueden crear los periodistas si se da el caso de que alguien le quiera robar su información, sus fuentes, etcétera, nos dejamos basar, ¿verdad? Nos dejamos llevar un poquito por el Código de Éticas de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Si analizamos algunos de los canons, el canon número 4 dice que la verdadera objetividad se logra cuando el periodista se cuida de informar honestamente. Una conciencia bien informada y respetada es la única garantía efectiva de la objetividad periodística. El canon número 5 establece que las fuentes, asuntos y otros colegas se deben tratar con respeto. Especial en sensibilidad se debe utilizar en la atención a tragedias, víctimas de crímenes, menores y marginados. El canon número 7 dice que la capacidad del periodista para influir de modo positivo en la sociedad depende del grado sumo de la confiabilidad del pueblo y sus líderes
tengan en la integridad personal de los periodistas. O sea, no basta con que el periodista sea honrado. Es preciso que evite situaciones que lo comprometan y que puedan crear dudas razonables sobre su integridad personal con el fin de proteger la reputación del gremio, el periodista. Canon número 10 dice que el deber del periodista es informar y contribuir a la educación del pueblo. No le incumbe ni es su misión el servir de auxiliar o ayudante de fuerzas policíacas ni de servicios investigativos de gobierno alguno. No entregará voluntariamente originales ni copias de material escrito o grabado, ni fotografías, películas o videos que reciba o haya tomado y produzca en el curso de su labor periodística. Estos canons nos dejan entender que la labor del periodista siempre debe ser una honesta. Siempre se debe mantener honesto, no tan solo, ¿verdad?, con sus fuentes, pero también con el público. Tiene que ser una persona que se gane a ese público, a sus lectores, una persona íntegra, una persona que pueda comunicar confianza hacia las otras. No debe darle su información a otras fuentes, porque entonces se perdería esta confianza hacia el pueblo, hacia sus fuentes. Entonces, el periodismo investigativo, nosotros hemos llegado a la conclusión de que el periodismo investigativo, si se comienza a hacer esto, si se comienza a violentar en la confianza que nos brindan las fuentes, el periodismo investigativo va a acabar, va a terminar y no se va a poder practicar más nunca. Así que nosotras pensamos que en Puerto Rico se debe establecer un shield law o una ley de escudo como la que tienen en 30 estados de Estados Unidos. ¿Por qué Puerto Rico no la tiene? Es una ley, ¿verdad?, la que protege esta divulgación de material que no se debe hacer. Pensamos que se debe implementar esa ley acá en Puerto Rico, o al menos que los periodistas tengan un contrato y se nieguen a autorreglamentación, que ellos creen esa ley, en ese reglamento, en este reglamento del Código de Ética de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, que implementen una versión, aunque no sea una ley, pero que sea una norma, que conviertan esta ley de escudo en una norma interna entre ellos y le hagan firmar a cada periodista, para entonces asegurarnos de que nadie está dando su información a terceras personas. Pues como hemos visto, este tema es sumamente importante para los periodistas y para el futuro del periodismo en Puerto Rico, dado que si no existen leyes que los protejan, pues puede causar un daño al periodista y también a su fuente, y puede resultar en una demanda, o puede simplemente que el periodista no va a poder hacer su trabajo porque las fuentes de información no van a confiar en ellos, no le van a dar detalles importantes porque saben que en el futuro se pueden ver obligados a divulgar la información y simplemente pues no van a confiar en ellos. Y también es una falta de respeto tanto al periodista y su producto de trabajo como a la fuente que se revela sin consentimiento, algo que se supone que sea anónimo, se revela sin consentimiento, pues eso es una falta de respeto. Eso es algo que no le puedes quitar al periodista de su producto de trabajo. Bueno, no se debería quitar, porque es algo que ellos crearon, es algo que es personal, que ellos hicieron con su esfuerzo, que simplemente obligarlo a entregarlo, pues consideramos que es una falta de respeto. Y es un tema que se tiene que hablar en Puerto Rico, que se tiene que hacer, que se tienen que crear más leyes para poder ser más justo y poder proteger mejor los derechos de prensa y los derechos de los periodistas en Puerto Rico.